Hola, hola, ¿qué tal? Esta es la tercera sesión de nuestro programa Léete Esta. Yo soy Ricardo Ágreda. Y yo soy Ian Martín Bullón. Y bueno, venimos después de tiempo porque hemos estado muy ocupados. Y bueno, con la novedad que se ha presentado un libro, se ha editado, lo he editado, está mi nombre Ricardo Ágreda, con una compañera que es Yajaira Castellanos del grupo de Perspectivas Filosóficas. Hemos estado trabajando este libro para la presentación de la Feria del Libro que hubo hace poco en Arequipa, en Caima. Y bueno, el profesor también ha estado ocupado con sus cosas. Así es. Felicidades, Ricardo, porque miren, Ricardo es su segunda producción intelectual. La primera es Cuentos Fantásticos y ahora nos sorprende con Perspectivas Filosóficas, que la ha presentado también en la Feria del Libro de Caima. Esperemos ver que nuestro compañero siga produciendo. Muy bien, Ricardo, Gracias. te felicito. Y yo les invito a leer, porque son ensayos interesantes sobre filosofía. Y si quieren también, miren, está una bonita edición y lo más bonito que está con el editor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, el día de hoy nos hemos reunido porque, como sabrán muchas personas, el libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, póstumo, ha salido ganador en el premio Luces de mejor libro de cuentos de 224, ¿no? Entonces decidimos hacer, bueno, hace tiempo, porque lo compramos justo apenas salió, un día después apenas salió, lo conseguimos, porque había pocas unidades en ese tiempo. Así es, al siguiente día ya lo compramos. Y ha ganado el premio Luces a Mejor Libro de Cuentos, y justo en los 20 años, ¿no?, de este premio, y es un homenaje a Julio Ramón Ribeiro, un escritor limeño que hizo su producción literaria en la década de 50, de 70, falleció en la década del 90 y nos ha dejado una serie de cuentos en su obra La Palabra del Mudo, ¿no? Claro, en el 94 muere, ¿no? Justo claro, en el año que yo nazco muere él. En el 94 muere y nos dejó La Palabra del Mudo. Pero en La Palabra del Mudo hay 95 cuentos. Claro, ya La Palabra del Mudo es una recopilación de todos sus cuentos, ¿no? Porque él tiene varios libricitos de cuentos y bueno, los recopilan luego en La Palabra del Mudo, ¿no?, que son 95, pero él dice que él anhelaba hacer 100 cuentos, pero solamente había 95 y creo que ya los completó con... Los completa ya con 5 cuentos. Invitación al Viaje y otros cuentos, que son 5. Claro, 5, acá hay 5 cuentos. Sí. 5 cuentos. Y ya con eso va a completar su anhelo de hacer los 100 cuentos, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿cuál es el detalle? El detalle es que los han encontrado recién, ¿no? Claro, los encontraron el año pasado, ¿no? El año Jorge pasado. Coaguila los encuentran traspapelados entre sus notas. En su escritorio, ahí en la casa de París los encuentra y traspapelados. ¿Y qué es lo que ha hecho? Con permiso de la familia y una bonita edición, ¿no?, de Alfaguara. Sí. Una bonita edición, bien con bonita. Una contratapa incluso, ¿no? Contratapa y lo más bonito, ¿no?, que tiene anotaciones, miren. Tiene un autorretrato hecho por el mismo Julio Ramón Ribeiro. Y ahí están sus cuentos con sus anotaciones a máquina, miren. Ahí los he encontrado y... ¿cómo se llama el señor? Jorge Coaguila los ha juntado y con Alfaguara han hecho esta bonita edición donde está, pues, 5 cuentos bonitos y con estos ya completaría sus 100 cuentos que él quería hacer, ¿no? La pregunta es ¿por qué salen recién a la luz? ¿Por qué salen después de tantos años que ha muerto, 94 ahora? ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué no los publicó en su momento? Porque esto los escribió en la década del 70. ¿Por qué no los publicó en primer lugar? Si quería hacer 100 cuentos y solo tenía 95, ¿por qué no los publicó para hacer los 100 en vida? Bueno, hay muchas ideas, ¿no?, que los intelectuales, los lectores, incluso los propios que lo han editado, el propio Club de Ribeiro, ¿no?, se pueden, hay muchas ideas, ¿no? Pero creo que las más comunes son en que, bueno, se había olvidado, ¿no?, netamente, algo muy básico, muy común, esa idea, ¿no?, de que se había olvidado. O se les traspapeló, claro, y los postergó, y los postergó, y los postergó hasta ahora. Sí, y bueno, hay muchas ideas, ¿no? Incluso Alonso Cueto en el mismo libro al final, ¿no?, menciona de que de alguna manera Ribeiro sabía que estaban ahí sus cuentos y que se iban a encontrar.
Sí, es por eso que en base a lo que dice Alonso Cueto yo tengo una teoría, mi querido Ricardo. Yo pienso que Julio Ramón Ribeiro lo ha hecho con la intención de que estemos ahora, después de que él ha muerto, miren, ahora estemos discutiendo sobre su obra. Y es lo que hacen varios escritores, ¿no? Escribir obras que trasciendan después de su muerte. Pero los escritores lo hacen cuando ya están muriendo, ¿no? Ya un poco ya están viejos, todo. En cambio, Ribeiro los hizo en el 70, cuando estaba en el pináculo de su evolución literaria. Los escribió, yo pienso eso, es algo mío, los escribió y los guardó con intencionalidad para sacarlos ahora y que todo el Perú, y mira, esté discutiendo sobre él, ¿no? Porque nadie conocía de repente a Julio Ramón Ribeiro, los jóvenes no conocían a Julio Ramón Ribeiro, pero ahora con este libro, Julio Ramón Ribeiro está volviendo a la vida prácticamente y ahorita miren, nosotros estamos conversando de él, no sé tú qué opinas. Porque Invitación al Viaje ya se cuenta de que ya estaba listo, ¿no? Estaba listo desde el 50, ya lo tenía ahí listo, ¿no? Y de alguna forma se traspapeló, de repente él no quiso publicarlo, o quizás como dice usted, o también piensa Alonso Cueto, ¿no? Que dice, bueno, él sabía que estaban ahí de alguna forma, ¿no? Y que es el motivo para recordarlo nuevamente, leerlo. Y me parece genial porque creo que los jóvenes de ahora no conocen a Ribeiro, que antes era rector obligatorio en los colegios, el Gallinazo sin plumas, por ejemplo. Claro. Y no son cuentos malos, ¿ah? No son pequeñitos, pero no son cuentos malos, ¿ah? Son de buena factura estos cuentos. O sea, por eso digo, ¿no? ¿Cómo los deja ahí? Otra teoría es que no encajan en su estilo, porque Julio Ramón Ribeiro es realista, es de la década del 50, y ellos son urbanistas, ¿no? Son urbanistas, hablan sobre el crecimiento de las ciudades, hablan sobre las migraciones. Ese era el tema del realismo de esta corriente literaria peruana que se dio en el 50, 60, 70. Habla mucho sobre las oleadas migratorias, el crecimiento de las ciudades, pero también Alonso Cueto en su prólogo, ¿no? En su epílogo, él habla de que estos cuentos no tienen tanto de realismo, sino son fantásticos. Claro, ahí incluso al inicio también lo dicen, ¿no? Y si son fantásticos, no encajan pues, en su estilo del realismo, ¿no? Por eso me imagino que también los ha dejado ahí, porque no encajan. Claro, puede ser una teoría buena. Me interesa también cómo estos cuentos que son medios mágicos, medios fantásticos, no encajaban tanto con el urbanismo que él hacía. Bueno, encajan de alguna forma, ¿no? Siempre los seguidores de Ribeiro lo quieren hacer encajar. Y siempre tiene un poco el estilo de Ribeiro igual, ¿no? De esa persona que le pasa cosas, que no llega a concretar lo que quiere. Pero bueno, hay muchas teorías. ¿Cuál será? No sabemos porque Ribeiro ya murió. Claro. Pero lo bueno es que lo tenemos los cuentos ahora. Y hay que ver, por ejemplo, ahora vamos a analizar para que veas que sí tienen algo de fantástico. Por ejemplo, Invitación al Viaje, La Celada, Monerías, Las Laceraciones de Pierluca y Espíritus. Son los 5 cuentos bonitos, chiquitos, bonitos, interesantes. Y creo que de esos 3 están muy específicos, que sí son fantásticos, ¿no? Sí, por ejemplo... La Celada, por ejemplo. En Invitación al Viaje, ¿empezamos? Sí. Invitación al Viaje habla de la aventura de 2 muchachos que son preadolescentes, claro. Creo que podría decirle que son escolares. ¿Por qué se llama Invitación al Viaje? Porque se salen de su casa y se van a conocer la noche, ¿no? ¿Cómo es la noche en Lima? ¿Cómo es la noche en la ciudad de Lucho y Teodoro? Lucho y Teodoro se van y empiezan a descubrir una serie de cosas, le pasa una serie de vicisitudes. Se pelean después de un rato y se va, ¿no? Uno de ellos lo sigue. Sí. Y bueno, y luego al personaje principal es el que comienza a contar todo lo que pasó. Y además es el cuento largo, ¿no? Sí, es el más larguito y es una aventura en la noche y al final, Teodoro al principio se pelea con Lucho y Lucho se queda solo, ¿no? Y de una feria, Lucho pasa a un prostíbulo, de ahí pasa a un bar, al final termina en una casa en construcción, todo en una noche, ¿ah? O sea, un bar, un prostíbulo, entra a una casa en construcción donde es testigo de un robo,
Y al final ya... Y le roban también ya, su dinero a él, sí. porque él es testigo de que le estaban quitando material de construcción al dueño. Claro, y amaneciendo ya cansado, porque él quería irse de su casa, por eso Teodoro también se va. Y cansado vuelve a su casa con un fin bien bonito, ¿no? Un estilo ribeiriano bien bonito que dice, lo puedo leer, dice al final, ¿no? Pero comprendía, dice también, que la alegría de verlo sería su mejor excusa, es decir, habla de su mamá, porque él pensaba en su mamá, que iba a estar molesta porque se ha perdido toda la noche. Acuérdate que era un preadolescente. Sí. A pesar de ello, dice, Lucho se detuvo y recogió una piedra blanca y pulida, como una concha marina, para entregársela y decirle que la había conquistado para ella en el seno de la misma noche. Bonito film, ¿no? Sí, siempre tiene ahí ya el estilo de Ribeiro, de ese personaje que le pasan cosas, ¿no? De la frustración que siente también el niño porque no puede ir en contra de lo que le sucede, ¿no? De perder en la feria, de las cosas peligrosas que está observando y no puede afrontarlo, ¿no? No puede hacer nada respecto de eso, de lo que le roban también sus monedas, sus tocas que tiene. 30 soles, 30 soles. 30 soles, creo que tenía monedas por ahí, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto, pero es porque se le cae una monedita, ¿no? Y el Sambo ahí le quita toda su plata, ¿no? Y lo bota, ¿no? Sí. Y esto que no lo mata, ¿no? Porque yo creo que alguien después de haber escuchado o enterarse de que están robando material de construcción, lo podría hasta matar al niño. Claro, ahí vemos el urbanismo, ahí está el urbanismo, el realismo que te decía, ¿no? Que habla sobre el desarrollo urbano y las migraciones, bueno. Y los personajes justamente se caracterizan así, ¿no? Porque son problemáticos. Son problemas. Están en la ciudad de Lima, ¿no? Claro, está en la ciudad de Lima. Que está creciendo. Sí, aparte estaban, por ejemplo, en el bar, son personajes que viven la noche, ¿no? Son personajes bohemios, malos. Justo en una parte dice, pues, estaban en una hacienda que estaba siendo devorada por el crecimiento urbano. Claro, sí, también está en pleno crecimiento. Entonces, pero Ricardo, como te digo, volviendo a la teoría que dice Cueto y bueno, ¿por qué no encajó? Porque acá también hay algo pues, fantástico, no sé si claro, puedo leer, dice, ¿no? Lucho dice, al deslizarse en el corredor oscuro, tuvo la impresión inmediata de que allí, entre esas paredes, palpitaba sordamente la vida. No era solamente el rumor de una música viviendo de una habitación muy profunda, sino el olor a cuerpo humano, a invisibles presencias que lo cercaban. Sobre un sillón, en la penumbra, parecía desplazarse formas extrañas. Allí, como en la huaca, como más tarde en el bar, Lucho tuvo la certeza de tocar uno de esos límites nocturnos donde empieza lo irreal. Claro. ¿Viste? O sea, y ahí está, ves lo fantástico. Es todo lo que sucede en la noche pues, fuerte, ¿no? Claro. Diferente a lo que la gente pasa durmiendo en su casa, ¿no? Él vive todo eso en la noche, algo que no es tan común, ¿no? Claro, y bueno, ahí es donde está lo irreal, dice, pues yo me imagino, ¿no? Y otro cuento bonito, bueno, este cuento es el más largo, como dice Ricardo, es el más largo, está bien hecho. Sí, por eso es largo, pero es interesante. Los conocedores dicen, ¿por qué lo ha archivado, no? Y estaba listo desde el 50, dicen los estudiosos de Ribeiro, ¿no? Entonces, es muy raro por ahí de que... me gusta más lo que dice Alonso Cuento, lo que dice usted, de que de alguna forma... Alonso Cuento dice exactamente que cuando conversó con Ribeiro, él le dijo... Acá está. ¿Por qué ya no escribes, no? Claro. Y él de alguna manera piensa Alonso Cueto que él sabía de que estaban ahí sus cuentos, ¿no? Por eso ya no quería escribir más. Él le dijo, alguna vez me dijiste que ya no pensabas escribir más. Pensabas que habías escrito demasiado. Pero eso era porque sabías que estos cuentos seguían en algún lugar de tus cajones, esperando su momento. Claro, para hacer los 100 cuentos, para volver a hablar sobre Ribeiro después de tiempo, ¿no? Luego tenemos La Celada. La Celada. Que es un cuento, bueno, ya esta es una índole bastante fantástica, ¿no? Porque ya no es cualquier personaje, digamos, pobre ni nada, el personaje es pudiente y bueno, se encuentra después de tiempo con una amiga, ¿no? En París se conocieron. Sí, y cuando él ya está en Perú, se encuentran nuevamente, se llaman, le da la dirección, que era Gladys, ¿no?
Claro. Y al principio, cuando va a la habitación del edificio donde ella estaba, había dos puertas, ¿no? Dos Y no sabía puertas, cuál sí. era. Sí, Entonces toca al azar a una puerta y ella sale de la otra, ¿no? así Sale es. de la otra. Siempre se equivocaba. Sí, siempre se equivocaba. Y siempre no se recordaba cuál era la Sí, puerta. no sé. Incluso en el cuento dice, ¿cómo no anoto, no? En una hoja era tan fácil, pero nunca lo hizo, ¿no? Y bueno, cuando ella estaba con él en una de las puertas, abría una puerta, lo trataba bien, ¿no? Lo trataba bien, lo invitaba a comer afuera, la pasaban bien y luego se despedían. Una chica simpática, Ujú. agradable, pero otras veces iba y era parca. Y salía de la otra puerta, Sí, decía, salía de ¿no? la otra puerta, pero era parca, era fría y Sí, eso le incluso desconcertaba. lo dejaba ahí en la habitación, le decía, Sí. no, ya no te van a hacer nada, y lo dejaba y él se tenía que ir tranquilo, ¿no? Sí. Pero la cosa es de que en un momento le pregunta y le dice quién vive al lado, ¿no? Porque hay una puerta igual a la tuya, y ella le dice, yo no conozco a los vecinos, ¿no? Claro. No sé quién vivirá ahí al lado, le dice, ¿no? Sí. Y él estaba seguro de que salía una Gladys de una puerta y a la otra salía de la otra puerta. Y ahí está pues, lo fantástico. Sí. Ahí está lo fantástico. O sea, ¿cuál es la Gladys que existe? Porque acá Gamboa, en la introducción, Gamboa dice, ¿no? La celada, dice, muestra otra faceta estética ribeiriana, dice. La narración perfectamente realista, porque es Claro, así, porque en la sus- ciudad se van a restaurantes, comen, toman, salen de su casa, no recuerdo ahorita, hasta el distrito menciona, se van Sí. al centro, todo bonito. El vino que toman, El de qué vino, año, sí, ¿no? de qué hablan, la música que escuchan, todo, ¿no? De Frank Es Sinatra realismo, ponía, claro. cuando estaba de buena onda ponía Frank Sinatra. Dice. Así es. Pero dice, la narración perfectamente realista, dice que de repente, hacia el final, desliza el argumento un elemento fantástico, ¿eh? Uno solo, lo que provoca una intensa sorpresa al estilo de Ryder y el pisapapeles. ¿Cuál de las dos Gladys es la verdadera? Claro. De repente no encajaban estos cuentos, de repente con la época, porque hay que recordar de que en ese tiempo muchos de los escritores peruanos no tenían muchos escritos de fantasía, ¿no? Claro. Fantástico. Aparte- A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que sí tuvieron bastantes O el escritores tiempo, fantásticos. como vimos de Clemente Palma, que Claro. es el inicio del siglo XX, que estaba de moda Otro ¿cómo se tipo llama? de escritura, y Sí. en 1904 él ya comienza a publicar cuentos fantásticos que en la época nadie le hace caso, ¿no? Claro, porque también Vallejo es en 1920, la década del 20, en cambio él es del 50, 60, 70. Claro. O sea, claro. Y no tenemos muchos escritores de esa índole, ¿no? Pero siempre hay otros que un poco, ¿no? Abraham de Lomar tiene dos cuentos fantásticos, por ejemplo. Que Y bueno, también vamos a hacer a Abraham Valdelomar. sí, tenemos que hacerlo, tenemos que tocarlo. Y bueno, el al otro final, es Monerías, ¿no? pero al final la celada, ¿en qué termina? No. La celada termina en que el personaje principal, cuando va a tocar la puerta, entra y deja una señal, ¿no? Porque le dice que... El peón, un peón. Sí, mueve de la mesita de noche, de la mesita había un juego de ajedrez y él mueve. Sí. Incluso a Rivero le gustaba mucho el ajedrez también, ¿no? Y él mueve la ficha y lo cierra, y cuando la encuentra otra vez en visita, ve de que han movido otro peón como respondiendo a esa táctica. Y le pregunta a su amigo, oye, ¿has jugado tú alguna vez ajedrez? No, le dice, No he jugado. yo nunca juego eso, me lo han regalado y es más, me Y parece ahí bonito, está, ¿no? sí. Y ahí termina, ¿no? Sí, ahí acá. Y es interesante porque es como otra Claro, realidad, claro. donde hay de repente, otro personaje principal jugando con él, ¿no? Hubiera Claro. sido bacán seguir ese cuento, creo, ¿eh? No, pero ahí lo mata, ¿no? Mm. Es fantástico, ¿viste? O sea, por eso digo, no sigo yo en mi teoría de que Ribeiro lo ha hecho con intencionalidad, lo ha guardado. Y el otro cuento bonito es Monerías, solicitud al presidente. Sí, Este también. cuento también bueno, es bonito, ¿por qué? Porque habla de la migración, habla de monos que traen de la selva. Un señor trae monos de la selva. Claro, porque creía que era un Sí. buen negocio, ¿no? Claro. Pero también habla también un poco de toda esa corrupción que hay, ¿no? A veces en la burocracia, ¿no? De que no te dejan hacer cosas y que a veces parece... Claro, ¿cómo podríamos llamarlo? A veces parece es que lo que él quiere es irracional, ¿no? Las cosas que dice la burocracia, ¿no? Lo que él quiere es que en Lima acepten a los monos que él ha traído de la selva, de San Martín, de Amazonas.
¿no? Pero no los aceptan y sus monos, él ya no puede mantenerlos. Claro, se gasta Él ya toda no la los- plata. se gasta todo su dinero, eran algo de 1000 monos, no los puede mantener. Entonces le dicen, al final dice, ¿no? Y luego se los quiere llevar también Claro. al extranjero y hace toda la solicitud. Y ahí es lo racional de la burocracia, porque Claro. aunque tenía todo y aunque era racional que se los lleve, les dicen, ¿no? Y el ministerio, los burocráticos no le dejan, ¿no? Y que No tiene le que tener un dejan. permiso, que esto, que lo otro. Y él tenía ya casi todo listo. Claro. Y nunca le decían qué más faltaba, ¿no? Y lo peor de todo es que los monos en su granja se están reproduciendo. Y Claro. él ya no tiene espacio, ya no tiene dinero, entonces... Incluso hacen estragos en algún Sí. momento, ¿no? Al final dice, leo al final, Sí. dice, muchos otros monos además siguen llegando desde sus lejanas comarcas, atraído tal vez por la voz de la raza. En la granja ya no hay sitio para ellos, y si en estos días la situación no se resuelve, lo que dices tú de la burocracia, si no se admite que son iguales que nosotros y que tienen derecho a todos los derechos, no respondo de lo que pueda pasar. Yo creo que terminaré por abrir las puertas de sus jaulas y dejar que arrasen la ciudad. Ahí ese es el realismo de los 50, ¿no? Pues ahí está lo que te digo, el urbanismo, el crecimiento, las migraciones. Claro. Y una de las causas de repente, ¿por qué no la publica? Porque habla pues de la migración, que no se acepta a los migrantes, pero él de repente pensaba que le podían hacer una crítica social porque está comparando a los provincianos con monos, imagínate. ¿Qué sería, no? Entonces le iban a decir que es racista. Bueno, me imagino que por eso también él lo archivó. ¿Qué sería? No Claro, lo había pensado de esa forma. Claro, pues porque mira, están viniendo monos. Entonces, imagínate que un provinciano lea esto, ¿qué va a decir? Este Ribeiro es De un repente racista. lo podían malentender así, Claro. de repente, ¿no? Quizás, ¿qué sería? Y de repente por eso también lo ha guardado, pues. Y luego tenemos las laceraciones de Pierluca, que también ya tiene corte ahí Fantástico. fantástico, ¿no? Sí, porque no se sabe qué le pasó a Pierluca, ¿no? Si se ahogó o sigue vivo. Pierluca, un artista, ¿no? Parece, bueno, está en el mundo, creo, de exposiciones, de alguna forma, también pescador, buceador, ¿no? Pero este es en Barcelona, ¿no? En Barcelona lo hace en Francia. Bueno, no lo sé qué dice al final. Sí, no, creo que el contexto es en Europa. No, igualmente en Cadaqués, ¿ves? Los cerros de Cadaqués. Ahí pues, también menciona cómo Vargas Llosa, Brais Echenique, todos pues, se iban a Barcelona invitados con becas y de ahí se iban a Francia, ¿no? Y esto es en Mediterráneo, en Cadaqués. Claro, en ese tiempo estaba pues de moda irse, claro, los escritores latinoamericanos se tenían que ir a Francia, ¿no? Y bueno, esa parte es confusa porque no sé si era un artista, ¿no? Porque había conversaciones de que tienen que ir a la exposición de Nueva York. Sí. Y él no estaba pescando tampoco, ¿no? Estaba buscando ciertas cosas, las laceraciones, ¿no? Como cosas en el fondo del mar. Y quería ver una sirena, ¿no? Sí. Estaba triste, o sea, también hay el personaje ribeirano que está frustrado, claro, está triste por su vida, ¿no? Problemático, por su vida, entonces frustrado. Él quería ver una sirena, ¿no? Y ahí, cuando sus hijos al final aventamos esos clavados, él les dice, yo les voy a enseñar, sí. Se sube una vez, sale, y al final les enseña otra vez y ya no sale, ¿no? Sí, ya no sale. Esperaron en vano, solo iría, no decía nada. Pierluca acababa de crear su última laceración. Su última laceración, una herida, la última herida, ¿no? Sí, ¿qué habrá pasado con Pierluca, no? ¿Qué habrá pasado? También está sí, bueno, no se sabe ahí. Y finalmente tenemos el más fantástico de todos, mi querido Ricardo. Tenemos Espíritus. Espíritus. El más fantástico de todos, ¿no? Sí, porque, bueno, creo que ahí sí todos tienen un poco de fantástico, como dicen, ¿no? Algo de irreal. Así es. Este es 1974, justo el año que yo nací, hace 50 años justo. Y esto habla de que hacen Ouija. Claro, hacen la sesión espiritista, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para llamar al espíritu, un hacendado, sí. Para que le diga dónde ha escondido algo, ¿no? Es el familiar del que hace, sí. Porque esto se hace en Francia y el personaje dice, aquí en la Revolución Francesa se guardaba, ¿no?
se guardaba municiones, ¿no? Sí. Y es común que haya espíritus. Claro, Yo voy a invocar. Estaba en un sitio claro, un sitio con Histórico, alta energía, sí. con alta energía, como es Cusco, por decirte, ¿no? Claro, Donde dice donde que han muerto mucha muerto gente por la personas. Revolución Francesa, ¿no? Así es. Eso también creo que hay cuando uno va a Tacna y están ahí las tumbas de los que han peleado la guerra Perú con Chile. En el También, Alto de la Alianza. claro, también dicen que ahí es bastante Sí, cargado, es ¿no? Ahí cargado, hacen cargado. también sus cuestiones espiritistas a veces, ¿no? Y ahí hacen pues su ouija, pero no pasa nada, ¿no? Pasa Sí, nada. no, pero, o sea, sí sucede, porque No, el personaje pero, principal al como final, que ¿no? toma, ¿no? Toma la voz de alguien y dice, ¿quién me ha llamado, no? Y él les avisa, si pasa eso, tienen que ponerse tranquilos. El personaje principal ese ha sido Pedro... ¿Qué dice su apellido ahí, no? Ahí está, Fontarabia, ¿no? Fontarabia, ¿no? Pedro. Y él, hasta ahí no se sabe porque quién es el señor, porque él quería saber dónde había guardado Sí. su dinero. Y al final, bueno, se despierta con dolor de cabeza, se van, y él cuando está limpiando encuentra un cosito de metal, ¿no? Sí, acá está. ¿Lo leo? Sí, sí. Dice, ¿de dónde has sacado esto? Le dije sencillamente que me lo había encontrado. ¿Sabes lo que es? Es una pieza rara que utilizaron los jinetes de Cajamarca hace ya tantos años. Pertenece al llamado estribo estriado, es decir, el de los grandes terratenientes. De casualidad, ¿tu familia es de allí, es decir, de Cajamarca? Pero no creo. Por lo general, ellos graban su inicial en esta especie de arabesco. Aquí se puede leer una F. ¿F? ¿Quién podrá ser? Fontarabia, pues. Y el amigo era Pedro Fontarabia, ¿no? O sea, y el hacendado, el terrateniente al que estaban invocando era su Fontarabia, padre, era ¿no? su Su padre. abuelo. Bueno, que en ese rato recién Y- ahí uno se da cuenta, ¿no? Y estaban en Francia, Sí, y mire, ¿y qué ¿y hace, cómo y qué llega, hace un pues? estribo ahí de De Cajamarca, Cajamarca, Francia? ¿no? Sí. Y Sí, bueno, y ahí acaba, y de ahí viene ya el epílogo de Cueto, muy los bonito, anexos. Alonso Cueto, el dossier. Y ahí, por ejemplo, en los anexos bien bonitos, miren, ahí está todo lo que Los escribió, cuentos originales, claro, con sus dibujos. con sus anotaciones, ¿no? Sus correcciones y algunos dibujos que él hacía cuando escribía, ¿ven? Miren ahí. Interesante, bonita edición de Alfaguara, y al final termina, amigo Ricardo, con Con el autorretrato, ¿no? un autorretrato que él se hizo, mira. Y que estaba ahí traspapelado con varias cosas. Está Y bueno, es una forma bonita de recordar a Ribeiro, que justo escribe la palabra del mudo, bueno, en la recopilación, porque le da voz a los que no podían hablar en ese tiempo. No porque eran mudos, sino porque eran, pues, claro, es inmigrantes, eran es que es la generación urbanos. del 50, este movimiento literario peruano se caracterizó porque en su narrativa realista y su vínculo con el desarrollo urbano y la migración le quería dar voz a ellos, a los provincianos, a los que no tenían voz. Por eso se llama a los pobres, ¿no? Claro. A los que vivían en lugares... en la sierra, en la selva, Claro. por ejemplo. Y todo pasa en Lima, en lugares de pueblos, de lugares muy de bajos recursos, ¿no? De Así personas. es. Y bueno, entonces, hace poco también, para recordarles que habíamos leído, ¿no? Cuentos malévolos y también los cuentos de Vallejo, ¿no? Y de Clemente Palma. Y habíamos leído la edición, la editorial Revuelta, Sí. que es muy buena, ha sacado buenas ediciones, pero por ahí tiene unos errores de edición, ¿no? Así es. Les faltan comas, Debían hacer unas buenas revisiones, por favor. Revuelta, por favor, revisen bien porque... Y que no nos revuelquen. Pero Sí. sus ediciones están bien bonitas. Sí, ¿Sí? sí, espero que los revisen mejor antes de publicar. Y para finalizar, ¿sabías que ha muerto P. Vargas Llosa? Claro, es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? El 13 de abril. El 13, el domingo 13 de abril. Falleció Y que Vargas Llosa. será motivo para hacer una revisión de alguna de sus novelas. Claro, de repente su cuento Foncho y la Luna, de repente. O una novela por ahí que O pongan una en los novela. comentarios cuál quieren que hagamos una revisión. Claro, de repente podemos... Yo particularmente he leído a Vargas Llosa, es buen novelista. Ahora me gustan mucho los cuentos.
Pero sí podemos hacer un análisis de repente de una novela de Vargas Llosa. Claro, porque no era cuentista, ¿no? Entonces tendríamos Sí, que él más hacer que era novela, ¿no? novelas, ¿no? Novelas. Y el 15 de abril también falleció Vallejo, Claro, aunque Vallejo. no se sabe, dices, ¿no? Sí, no se sabe bien exactamente qué día, ¿no? Qué año, ¿no? Pero por cuestiones Más históricas, que por todo el día, más que crónicas. todo el día, el año Sí, sí se sabe, pero el día, murió viernes, ¿no? No jueves como él predijo. como él predijo, ¿no? Pero sí murió un viernes 15 de abril. Muy bien, entonces, amigo Ricardo, hemos acabado nuestra invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Hemos tenido un viaje bien bonito con Julio Ramón Ribeiro. Claro. ¿Sí? Y bueno, ha sido un motivo para releer a Ribeiro y también es una invitación a que lo relean ustedes o que lo lean si no lo han hecho. Sí. Que después de mucho tiempo estamos recordando a Ribeiro, Sí. después de su muerte. Y está bonita la edición, Sí. miren. Ahí, después de los cuentos, hay unas anotaciones de Ribeiro. Dibujos, está bien bonito, esto es lo que me gusta, miren. Unos dibujos que él hacía y termina con un autorretrato que él se hizo, miren. Con un autorretrato. Está bonita la edición de Alfaguara. E invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Sí, muy bonito. Me ha gustado. Bueno, al principio no nos gustó, Sí, pero lo hemos releído, lo hemos otra vez lo hemos tocado. estudiado, hemos escuchado a expertos como Alonso Cueto, ¿cómo se llama el? O el Club de Ribeiro, también El hay un Club Club de de Ribeiro de Ribeiro. Lima que tienen buenos análisis. Sí, ¿Ah? y no solo nosotros, todo el Perú en su momento habló de Ribeiro, miren, todo el Perú, a tal punto que este libro ha ganado pues, el premio El Luces. premio Luces del libro de cuentos. Y bien merecido, ¿eh? Será también un motivo en algún futuro hablar de los otros libros de cuentos que estaban nominados. Que también. Así es. Muy bien, entonces será hasta hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse, aprieten la campanita, den like y coméntenos a ver qué autores quieren que leamos o no, qué cuentos quieren de repente que analicemos. Sí. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido una reunión más con Léete Esta. Yo soy Ricardo Ágreda. Y yo soy Ian Martín Bullón. Y bueno, hasta luego. Chao.